comentaba, existen diferentes tipos de árboles y el que vamos a ver en este momento es uno que se llama árbol binario de búsqueda. ¿Ok? Voy a compartir la pantalla y les voy a compartir este blog de notas. Ok, permítame. ¿Qué es un árbol binario de búsqueda? Bueno, como les decía, existen diferentes tipos de árboles. En particular, el árbol binario de búsqueda lo utilizamos para insertar datos verificando de que, bueno, uno de los requisitos es que los datos no vengan repetidos, aunque eso no es una limitante, pero nos permitirá poder tener los datos en cierto orden y para poder facilitar las posibles búsquedas que hagamos cuando estemos utilizando ese árbol. ¿Ok? En particular, en lo que les llega el blog de notas, este es cómo debemos implementar un árbol. Como les decía, es también un tipo de datos abstracto y tenemos, así como las otras estructuras, también vamos a tener funciones o métodos que ya vienen asociados al manejo del árbol. ¿Sí? Por ejemplo, los clásicos de creación de un árbol, para crear un árbol, que nos va a crear un árbol vacío. Ya les debe haber llegado el blog de notas. ¿Sí? Verifiquen por favor que ya les llegó. Entonces tengo el método para crear mi árbol, que me crea un árbol vacío. Este método de construir pues crea un árbol con elementos raíz, con un elemento raíz y dos ramas, izquierda y derecha. Este tipo este método en particular nos podrá generar un árbol si le estamos mandando ya información con un subárbol. Es decir, yo puedo tener mi árbol y decirle, ¿sabes qué? Insértame este dato, o en su defecto, mandarle un bloque de datos y decirme, con esta información, con este bloque de datos, constrúyeme un árbol. Básicamente nos construiría un árbol muy simple en donde tendríamos una raíz y dos hijos. Este lo vamos a utilizar, lo vamos a utilizar principalmente para cuando construyamos el siguiente árbol, no este que vamos a ver ahorita, el árbol binario de búsqueda, sino cuando construyamos otro tipo de árboles que vamos a ver que se llama árbol binario de expresiones. ¿Ok? Tenemos también los métodos, el clásico método verificar si está vacío mi árbol, que pues lo único que nos checa es si nuestro árbol está vacío, pues nos regresa un verdadero, y si no, en caso contrario nos regresa un falso. Un método para saber qué información tengo o qué nodo tengo en mi nodo raíz. Recuerden que el nodo raíz es a partir del elemento en donde inicia mi árbol. Y voy a poder tener también métodos para obtener el izquierdo, perdón, que me permite obtener todo el subárbol izquierdo o el subárbol derecho. El clásico borrar, que me elimina un árbol, ¿sí? O reinicializar mi árbol. Un método para poder determinar si un elemento se encuentra en el árbol, es decir, un método de pertenencia, buscar un dato dentro del árbol. Esto nos va a indicar si ese dato se encuentra en el árbol o no. ¿Sí? Básicamente estos son los métodos más comunes que pueden estar implementados en un árbol. Sin embargo, recuerden, como siempre, los métodos dependerán del uso que yo le quiera dar a la estructura.
puedo tener otros métodos, ¿sí? Adicionales, pero siempre y cuando respete las propiedades específicas de la estructura que estemos hablando, ¿sí? Algunas otras operaciones que podemos hacer es determinar la altura del árbol, determinar el número de elementos, hacer una copia de un árbol o de un subárbol. Esto también es bastante interesante, poder hacer una copia, tener un árbol y decir, ¿sabes qué? Este árbol, cópiamelo, porque tengo que hacer alguna otra aplicación. Visualizar un árbol binario en pantalla o impresora, ¿sí? Esto sería algo así como lo que les comentaba, poder ver un árbol, en pantalla, algo así como lo que les comenté aquí. Una forma rápida es hacer que yo pudiera visualizar un árbol así, ¿sí? O en su defecto, en su forma gráfica, como la hemos visto. No es sencillo, pero tampoco es muy complicado, ¿sí? Pero sí necesitamos nosotros saber qué contenido tiene el árbol. Por eso también es importante nosotros saber poder imprimir nuestro árbol. Y ya vimos que tenemos 3 maneras de poder imprimir ese árbol, ¿sí? Pero visualizar un árbol así, esto está interesante y pues no deja de ser un reto para programar. Determinar si dos árboles son idénticos, o sea, poder determinar si tengo, recuerda que hicimos aquí, podemos hacer una copia de un árbol, o en su defecto decir, tengo este árbol y tengo este otro árbol, y poder comparar si los 2 árboles son idénticos. Eso también sería interesante. Bueno, borrar, eliminar un árbol, ya lo dijimos que sí existe. Y bueno, en este caso, este es para el otro tipo de árbol que les comentaba, de árbol binario de expresiones, que también lo vamos a ver más adelante, en donde nosotros podamos evaluar una expresión, ¿sí? Una expresión matemática, y nosotros podamos saber el resultado de esa expresión. Esas son diferentes implementaciones que se pueden hacer. No son las únicas. Árboles tiene un número bastante de aplicaciones, como les decía, se aplica en muchos lados. Y bueno, aquí lo que necesitamos es primero comprender la estructura para poder ver cómo podemos trabajar con ella. ¿Comentarios hasta aquí, chicos? Ninguno, profe. ¿Ya? Permítame. Ok, comentamos. Continuamos. ¿Qué tenemos que hacer? Pues como les decía, nuestro nodo. Empezamos con el nodo. Nuestro nodo es el elemento básico que vamos a empezar. Es el primer elemento sobre el cual se forman los árboles. Y vamos a tener 3 segmentos. Nuestro dato, su hijo izquierdo y su hijo derecho. Como pueden ver, pues no deja, bueno, la representación la tengo así para efectos gráficos, pero en realidad, pues son 3 atributos que necesitamos, ¿sí? Y ya vimos, nosotros ya hemos trabajado con estructuras que nuestro nodo tiene 3 atributos. Por ejemplo, una estructura doblemente enlazada que tenía la información, el anterior y el siguiente. Bueno, aquí básicamente los nombres que se le asignan a nuestro árbol binario de expresiones es el nombre de dato, su hijo izquierdo y su hijo derecho, aunque en realidad esta parte, al ser binario, nada más tenemos 2, pero pudiésemos tener otro tipo de árboles en donde en realidad sería una lista de elementos que pueden ser sus hijos. ¿Ok? Dejémoslo ahorita en que es un árbol binario y solamente vamos a tener 2 hijos. Recordemos que nuestro dato es el atributo que contiene la información, en donde esta información puede ser cualquier cosa. Una cadena, un char, un booleano, un registro, otra estructura de datos, una imagen gráfica. Vaya, lo que se nos ocurra, ¿sí? Puede ser en nuestro segmento de datos.
Y nuestros segmentos izquierdo y derecho, pues vienen siendo atributos que lo único que nos van a dar es un apuntador a otra estructura, a otro objeto de tipo nodo. ¿Sí? De tal manera que nuestro árbol más o menos va a tener esta forma. Tenemos nuestro elemento raíz, ¿sí? Tenemos su subárbol izquierdo y el subárbol derecho, y nosotros podremos identificar si nuestro nodo es una hoja. Permítanme tantito, déjenme que pase el ruido, una disculpa. Si nuestro nodo es una hoja, ¿cuándo va a ser nuestro nodo una hoja? Cuando no tiene hijo izquierdo y cuando no tiene tampoco hijo derecho. En este momento podemos identificar los subárboles, nuestra raíz, nuestros subárboles y también nuestros elementos hojas, porque las hojas son las que no tienen hijos. ¿Ok? ¿Lo ven? Bueno, ¿cómo creamos un árbol? Pues para crear un árbol vamos a crear nuestro nodo raíz y pues la raíz la inicializamos en nulo. Raíz nula significa que pues no tenemos árbol, así como todas las estructuras que teníamos, tenemos nuestra estructura base, y si la inicializamos en nulo quiere decir que no existe nada de información. Verificar que nuestro árbol esté vacío, pues obviamente nos va a regresar es una función, un método booleano que nos va a regresar verdadero cuando pues raíz sea igual a nulo. En caso contrario, nos va a regresar un falso y quiere decir que sí existe información en ese árbol. Les comentaba de los métodos de impresión. Ok, vamos a ver cómo recordemos que tenemos 3 métodos para el recorrido de árbol. Y estos métodos los vamos a hacer de manera recursiva. ¿Ok? Básicamente, ¿cuál sería nuestra forma de implementarlo? Esta es una manera, hay que mencionar que no es la única, pero es la más sencilla y es la más fácil de programar, pero sí tiene que ser un método recursivo. Observemos en este caso, preorden, prefijo, nos va a regresar un string. Recuerden que en el método de imprimir, pues vamos a tener que regresar una cadena. Si yo la quiero imprimir en prefijo, ¿qué es lo que voy a recibir? Voy a recibir un subárbol y una cadena. ¿Sí? Una cadena que es la que vamos a ir incrementando poco a poco con los elementos de nuestro árbol. Inicializamos una cadena local con un valor vacío, ¿sí? Con una cadena vacía, y vamos a preguntar si el subárbol es diferente de nulo. Si el subárbol es diferente de nulo, lo único que vamos a hacer es que nuestra cadena local, la cadena local, le vamos a concatenar el valor de la cadena que recibimos con el subárbol, con el dato del subárbol que estamos recibiendo. Posteriormente, a esta misma cadena le vamos a concatenar la cadena que estamos recibiendo con, aquí es donde viene la llamada recursiva, con el prefijo o preorden del subárbol izquierdo. ¿Sí? Y posteriormente, le vamos a concatenar a esa misma cadena el prefijo o preorden del subárbol derecho. ¿Recuerdan la grafiquita cómo venía? Que tenía 3 valores, un circulito y 2 cuadros, en donde lo que recibe es precisamente nuestros valores. Nosotros lo estuvimos haciendo de manera iterativa, pero básicamente, cuando estuvimos haciendo lo manual, pero básicamente esa era la llamada. Recuerden que en cada ejercicio que estuvimos haciendo, separaba el subárbol y ese subárbol lo volvía a evaluar con el mismo método. Eso que estuvimos viendo en la clase anterior es la llamada recursiva a nuestra expresión.
¿Lo ven? Así de simple. Así de simple se imprime en prefijo. Recuerden que el prefijo nos decía que era primero, imprimo la raíz, evalúo mi subárbol izquierdo y posteriormente evalúo mi subárbol derecho. ¿Lo recuerdan? Chicos. En entrefijo, ¿qué cambia? Recuerden que el entrefijo nos evaluaba primero. Recorríamos todo el subárbol izquierdo, ¿sí? En entrefijo. Una vez que ya no tengo elementos, imprimía mi dato raíz y posteriormente evaluaba mi subárbol derecho. Y el postfijo, con el mismo método, recorría todo mi subárbol izquierdo. Recorría en posorden. Recorría mi subárbol derecho en postorden. Y por último, imprimía mi dato. Como pueden ver, la forma como se imprime pues es recursiva y así lo estuvimos haciendo. Pueden revisar el video de la clase pasada y observarán que lo que hacíamos era separar precisamente los árboles y evaluábamos, en este caso, los diferentes subárboles antes de poder imprimir nuestra información. ¿Lo recuerdan? Chicos. Sí, sí. Ok, así de simple es como podemos tener nosotros los métodos para imprimir. Ahora bien, yo quiero insertar una información en un árbol. Para poder insertar una información en un árbol, pues lo de siempre, tengo que recibir un parámetro, que es el dato que quiero recibir. Y recordemos, en este caso, en un árbol binario de búsqueda, los datos, les comentaba, los datos no deben estar repetidos. Eso es algo que tengo que considerar. Y tenemos dos maneras de poder implementar cómo poder insertar un dato en un árbol. Una manera recursiva y una manera iterativa. La manera recursiva, ¿sí? En ambos casos, vamos a tener nuestro método de insertar y, bueno, en el caso recursivo, voy a mandar a llamar un método que se llame insertar nodo, mando mi raíz y mando mi dato. Básicamente, insertar nodo lo que va a recibir es un subárbol. Recuerden que todos los subárboles, se los dije, inclusive las mismas hojas, tienen todas las propiedades de un árbol. Así que entonces un árbol es un subárbol de sí mismo. Recibo mi subárbol y recibo mi dato. Creo el nuevo nodo con este dato y pregunto, si el subárbol que estoy recibiendo es nulo, entonces el subárbol va a tomar el valor del nuevo nodo. Es decir, mi nuevo nodo viene siendo la raíz de ese subárbol. Y si no, lo que tengo que hacer es, si el dato que estoy recibiendo es menor que el dato que tengo en esa raíz, entonces el subárbol izquierdo lo voy a insertar en el subárbol izquierdo. Mi subárbol izquierdo va a ser el resultado de insertar el nodo de mi subárbol izquierdo con el dato. ¿Sí? Perdón, aquí faltaría un paréntesis para que lo corrijan. Y si no, si es mayor que el dato que tengo en raíz, entonces lo tengo que insertar en el subárbol derecho y ahí le voy a insertar el nodo de mi subárbol derecho con el dato. Y una vez que termina este ciclo, aquí los estoy mandando a llamar de manera recursiva. Si se dan cuenta, insertar nodo, aquí lo estoy mandando a llamar. Una vez que regresa esto, pues retorno mi subárbol. Y esto me va a generar un nuevo árbol. ¿Ok?
En caso de que yo quiera de manera iterativa, lo que tengo que hacer es, igual voy a insertar y recibo mi dato, creo un nuevo nodo, verifico que mi árbol no esté vacío. Si mi árbol está vacío, entonces ese nuevo nodo pues es mi nueva raíz. Y si no, tengo que hacer algo interesante. Y ese interesante es, tengo que checar primero quién es su padre, ¿sí? Del nodo que quiero insertar. Saber quién es el padre viene siendo más o menos un recorrido como los que estuvimos trabajando ya con listas de saber quién estaba anterior. Básicamente buscar un padre, lo que tenemos que hacer es, la primera vez vale nulo, el anterior y mi actual vale raíz, y mientras actual sea diferente de nulo, es decir, mientras no llegue hasta el final de mi... Mientras no llegue al último nodo, que en este caso sería una hoja, después de una hoja, el hijo de una hoja, entonces el anterior vale actual. Y si mi dato es menor que el dato que tengo en actual, entonces me voy al hijo izquierdo, y si es mayor, me voy al hijo derecho. Y ahí lo voy a ir recorriendo hasta que encuentro la posición anterior, y esa posición anterior viene siendo el padre del nodo que quiero insertar. Una vez que tengo el valor del padre, simple y sencillamente voy a preguntar si el dato es menor que lo que tengo en padre. Si es menor, lo inserto en el hijo izquierdo, y si es mayor, lo inserto en su hijo derecho. Y estos métodos son los que nos van a permitir poder crear un árbol. Vamos a ver ahorita rapidito así el ejemplo, ahorita el iterativo, que es el más fácil de entender y más rápido, para que me vean cómo está. ¿Ya me están viendo completo? Ya, profe. Sí, profe. Sí, ok. sí. Recordemos que nuestro primer elemento, raíz, la primera vez vale nulo, ¿no? ¿Ok? Voy a insertar en este caso, vamos a crear un nuevo árbol y quiero insertar mi información A. No, perdón, para que me quede bien el árbol. Una información F, para que pueda distribuir. ¿Ok? Quiero insertar un F. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a ver en este caso el iterativo. ¿Sí? El iterativo, ¿qué es lo que nos dice? Vamos a crear un nuevo nodo. Inserto mi información. Este es mi nuevo nodo. ¿Sí? Y pregunto, ¿mi árbol está vacío? Chicos. Jóvenes, ¿el árbol está vacío? ¿Cómo sabemos que el árbol está vacío? Cuando raíz vale nulo. Como raíz vale nulo, entonces nuestro árbol está vacío. Y como estamos insertando el primer nodo, pues entonces nuestra raíz toma el valor de este primer nodo. ¿Lo ven? Ok, quiero insertar ahora una M. ¿Qué tengo que hacer? Pues creo un nuevo nodo. Este es mi nuevo nodo. Y pregunto nuevamente, ¿mi árbol está vacío? Ahora la respuesta es no. Entonces tengo que ver. Tengo que hacer un método para verificar que mi árbol no esté, perdón, mi dato no se encuentre en el árbol. ¿Ok? Todavía no hemos visto este método, sí, pero simple y sencillamente buscar el dato es recorrer el árbol viendo si mi información existe. En este caso, bueno, puedo ver físicamente que la información M no se encuentra en el árbol. ¿Ok? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a buscar el padre. Para buscar el padre, tengo que colocar mi anterior, en este momento vale nulo, y mi actual vale mi nodo raíz. ¿Ok? Y voy a entrar en un ciclo que me indica que mientras actual sea diferente de nulo, voy a entrar aquí, entonces le digo,
¿Actual es diferente de nulo? Sí. Entonces, anterior vale actual. Y pregunto ahora, ¿sí? Si el dato que quiero insertar es menor que el dato que tengo en actual. M es menor que F. ¿M es menor que F? No, ¿verdad? Entonces, como no es menor, tengo que irme al siguiente valor y pregunto, ¿el dato que quiero insertar es mayor que el dato que tengo en mi nodo actual? M es mayor que actual, sí. Entonces, actual se va al hijo derecho. E hijo derecho vale nulo, entonces actual en este momento vale nulo. Y regreso a mi ciclo. Y pregunto nuevamente, ¿actual es diferente de nulo? Termina. Y lo que tengo que regresar es mi nodo anterior. Y observemos en este momento que efectivamente el nodo F viene siendo, va a ser el padre del nodo que contiene la M. Regreso entonces, este método me va a regresar el padre. Y aquí es donde pregunto, ¿el dato que tengo es menor que el dato que tengo en mi nodo padre? No. El dato que tengo es, entonces, como no es menor, ¿qué tengo que hacer? ¿El dato que tengo es mayor que el dato que tengo en el nodo padre? Sí. Entonces, mi hijo derecho va a ser mi nuevo nodo. Quiero insertar otro elemento. Una B. Ok, ¿qué tengo que hacer en este caso? Pues creo mi nuevo nodo, inserto mi información, este es mi nuevo nodo, verifico que la información no se encuentra en el árbol, la tengo, entonces busco el padre, la primera vez anterior vale nulo, actual vale raíz, y pregunto, ¿actual es diferente de raíz? Sí. La información que voy a meter es menor que el dato que tengo en nodo raíz, sí, entonces anterior vale actual y actual vale su hijo izquierdo, que en este momento es un nulo. Y pregunto, ¿actual es diferente de nulo? No, termina, entonces me regresa que anterior va a ser el padre del nodo que quiero insertar. Ya conozco que este va a ser el padre. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Preguntar nuevamente, ¿la información que quiero insertar es menor que el dato que tengo en el nodo padre? Como es menor, tengo que asignarlo en el hijo izquierdo. Quiero insertar otra información, por ejemplo, ahora una C. ¿Sí? ¿Qué hago? Creo un nuevo nodo. ¿Sí? Este es mi nuevo nodo. Verifico que mi información no está en el árbol y pregunto, en este caso, anterior vale nulo y actual vale mi nodo raíz. Y entro en el ciclo, actual es diferente de raíz, sí, entonces anterior vale actual. C es menor que F, entonces actual cambia al hijo izquierdo. Y te sigo preguntando, ¿actual es diferente de nulo? Sí. Entonces anterior toma el valor de actual. Y verifico que C es mayor que la información que tengo en B, entonces actual vale nulo, porque me muevo al hijo derecho e hijo derecho vale nulo. Y como pueden ver, ya tengo quién va a ser el padre. Una vez que tengo esto, verifico que la información es mayor que el padre y como es mayor, tengo que asignarlo al hijo derecho. Y como pueden ver, ya estoy formando mi árbol a partir de la información que estoy recibiendo. Y este método lo puedo seguir utilizando las veces que quiera y me va a generar un árbol que va tomando una forma similar que estamos viendo en este caso en el pintarrón. ¿Comentarios? De mi parte no.
Ok,